Mire, es interesantísimo hablar hoy de filosofía, pues porque me parece que ya poco esta palabra está en nuestros dialectos cotidianos. Quizá la hemos exiliado, bueno, tal vez porque hoy poco comprendemos qué es eso de la filosofía. Bueno, veamos, tenemos muy poquitos fragmentos de una obra de Aristóteles titulada Sobre la filosofía, donde el enorme racionalista Aristóteles distingue la evolución del sustantivo, del término filosofía. Desde estos pocos más bien fragmentos, Aristóteles considera una evolución de la filosofía y dice que en primer lugar la filosofía fue considerada como la ingeniosa, mire, capacidad de inventar lo útil para las necesidades de la vida. Y dice, bueno, más tarde la filosofía fue usada para determinar que ella es la inventora de las artes y de las técnicas que no sirven para las cosas prácticas, sino para lograr lo bello y lo refinado. En tercer lugar, se llamó filosofía a la habilidad intelectual relacionada con la creación de las leyes y el orden político. Después el sustantivo filosofía se refirió a la investigación de la naturaleza, a lo que ahora llamamos ciencia, y bueno, en último lugar, en quinto lugar, la filosofía fue la meditación de lo divino, lo sagrado, lo cósmico, y de esta última se desprende el término sabiduría. Pero vamos a dar unos pasitos hacia adelante, es decir, en el tiempo, a la maravilla del helenismo, al periodo post-aristotélico, al mundo maravilloso de Alejandro Magno, cuando la filosofía pone el énfasis, fíjese, no en una actividad pasiva ni contemplativa, nada de que eso de meditación, nada que ver, sino en la teoría y la práctica del camino hacia la felicidad. Va a poner el énfasis en quién sabe vivir, el énfasis en aprender a vivir, sí, en aprender a vivir. Es decir, ¿qué se entiende por esto? En reflejar en nuestra actitud, en la actitud, un dominio sereno, la serenidad. Y hablamos de la serenidad de una actitud dichosa, es decir, el camino hacia una firme felicidad, partiendo de lo práctico y de lo ético. Entonces, estamos hablando de que la filosofía es un método práctico y no un ideal en el contexto helenístico para buscar la felicidad personal. Esto es muy difícil. Me refiero a llevar a la práctica lo que es un ideal. Porque mire, estamos en un mundo amenazante que angustia, que está sumido en constantes crisis políticas y existenciales, en alarmas clínicas, la salud mental con un pie en el abismo, y pues hay que encontrar remedio para curar las angustias y los pesares, dirigir la vida mediante la razón. Este es otro problema, decir mediante la razón, dirigirla hacia el bien, hacia la serenidad. De ahí que la filosofía de hoy pretende ser no una buscadora del saber más y más, o de pensar o de meditar, sino una cura del alma, una medicina del alma, un soporte orientado hacia la búsqueda de la felicidad. Pero recuerde, este énfasis es helenístico, es un ideal helenístico, aunque mire, viene de más atrás, viene de los sofistas, viene de Sócrates, viene de Demócrito, pues entre otros, ¿no? Porque eso de la felicidad tiene metros y metros de tela por donde cortar, pero es una tela que se resiste a ser un patrón. Entonces, desde el punto de vista, ¿verdad?, de la tradición helenística, pues un sabio, es quien racionalmente, imaginen nada más, es quien racionalmente sigue un método para buscar la felicidad, y la felicidad es una elección de vida. Elegir ser feliz con un método ético y práctico. Todo un tema, ¿eh? La filosofía no es un discurso, no es pura palabrería, sino una elección de vida, una opción existencial, un ejercicio vivido. Pero para lograr esto,
esto de lo que estamos hablando, de acuerdo al helenismo, que hoy está presente, pero está presente de una manera falseada, ¿eh? Hay que tener cuidado. Es necesario convertir el aprendizaje en un modo de vida. Es decir, se aprende a ser feliz. Pero este aprendizaje es una búsqueda, y es una búsqueda constante, porque es un modo de vida. Esto no se refiere a poseer información así como la Wikipedia, sino a buscar la excelencia. Y mire que los helenistas, el concepto de excelencia, pues era un sinónimo a decir éxito. Es decir, el que logra, el que busca, el que constantemente construye la excelencia, pues es quien se puede llamar exitoso. Nunca se llega al éxito porque es un proceso. Y este proceso es la construcción de la felicidad, la construcción del camino hacia la excelencia para llegar al éxito. Eso es felicidad. Uy, pero es bien lindo decirlo, ¿verdad? Y bueno, hay escuelas o sistemas de pensamiento, griegos, helenísticos, romanos, que determinan el modo de vivir o el modo de lograr esa dicha. Y en este sentido, el éxito se refiere, lo que decíamos, a lograr ser feliz. Pero lograr ser feliz, ¿qué significa? Ser autosuficiente. Y desde la filosofía antigua, a partir de este concepto, ¿no?, de excelencia, se establecen dos tipos de humanos, los sabios y los ignorantes. Nada más, los sabios y los ignorantes. Posteriormente se va a establecer una media tinta aquí. Decíamos, entonces, desde la filosofía antigua, reitero, los sabios buscan aprender. Pero es un proceso constante. Ese aprendizaje es un proceso de vida, es una manera de vivir. Los ignorantes pues se ahogan en el vicio de la oscuridad, es decir, de la ignorancia, valga la redundancia, y pues de algún modo la rima, ¿no? Los sabios aciertan en lo que emprenden, los ignorantes se equivocan. Pero a ver, cuidado. El que acierta en lo que emprende es porque aprovecha las experiencias de la vida con mucha templanza, con la calma de la racionalidad y la lógica. Y aquí se entiende que el ignorante no mira las experiencias del pasado, como se dice ahora, ¿no? Le da vuelta a la hoja, cierra ciclos, ¿cómo le llaman hoy? La decodificación personal, y esto desde el punto de vista del helenismo es absolutamente irracional e impulsivo. El sabio no se siente obligado por nadie ni por nada, ni a nadie obliga. No usa la violencia, no domina, no perjudica ni a sí mismo ni a los demás, no engaña, no se miente, no ignora, no se oculta, no falsea. Es en gran medida feliz. Es el ideal de la felicidad, de la fortuna, de la dicha. Es ser apto, de alguna manera ser sociable. El ignorante pues no posee estas cualidades porque no trabaja en sí mismo. Procrastina, mire que esta palabra me cuesta trabajo decirla siempre. Procrastina, se deprime, se mete en un barril. Bueno, ni lamparita tiene cuando se mete al barril. Se desvincula de sí mismo y de los otros, se abruma. En cambio, la felicidad es una búsqueda, decíamos, es una elección, pero pues hay que trabajar, hay que esforzarse por la excelencia humana, ese es el asunto. Y bueno, y aquí ya vamos a lo que llamamos la paradoja estoica, porque todo lo que he dicho es una enorme exageración y al mismo tiempo, fíjese, es el ideal exagerado de la mesura. El sabio nunca es sabio porque siempre está en proceso de aprendizaje. Si detiene ese proceso de aprendizaje de cómo elegir, fíjese, cómo elegir vivir con dicha, entonces caerá en la oscuridad de la ignorancia. Y quien elige trabajar en la búsqueda, en la construcción de la dicha, pues se disciplina en el desarrollo de las virtudes, en la más alta de todas, la arete. La arete en griego es la más alta de las virtudes, es decir, la excelencia. Buscar la excelencia, construir la excelencia, trabajar en la excelencia en toda la acción, en todas las acciones que llevamos a cabo, usando el intelecto, usando la inteligencia, la lógica, la razón, siendo dueño, siendo propietaria de nuestros pensamientos, gobernarse a sí mismo, ser la mandamás de sí misma, pues que sabe lo que le hace bien y lo que le hace mal.
Recuerde que esto es una búsqueda, no es un encuentro. Es un esfuerzo, es un trabajo, es la vida, no es un azar. Porque ni el mundo ni la vida regala la dicha. Hay que levantarse, hay que ponerse de pie, buscar, construir, aprender, estudiar, pensar. De otra manera, si no es así, se es esclavo de los miedos, de los deseos, de las frustraciones, de las necedades, de la pereza, de los prejuicios, de la desdicha, y sin un motivo auténtico de alegría. Somos dueños, dueñas de las virtudes que vamos conquistando. A esto nos referimos con trabajo, con conquistar las virtudes. Pero entre el error y la asertividad, lo que decíamos la media tinta, ¿no? Cabe un progreso moral, es decir, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje autodidacta, aprender a vivir por nosotros mismos y con nosotros mismos, trabajar en elegir cómo vivir, y la virtud de vivir en la dicha no se posee. Tampoco se enseña, nadie enseña a aprender a vivir. Uno va entendiendo esto, uno lo va construyendo, uno va estudiando esto. Se trabaja, decíamos, es la arete griega, es un esfuerzo. Y bueno, dicho esto de manera reiterativa, pues vamos a dos actitudes. El ideal de la actitud estoica en oposición, aparente, porque tiene también algunos puntos en común, con el ideal de los epicúreos. Y me parece que destacamos mejor mediante contrastes. Por eso pongo las dos actitudes, las dos escuelas. Hay quienes llaman sectas. Decíamos siempre en contraste el ser estoico. Está exento de pasiones y afectos, no le mueve la vanidad, ni el placer, ni las penas, no se enoja, no se irrita, no se conmueve, es inmune a las emociones, es sereno, casi apático. Su rigor ético es muy extremo, está al margen de cualquier impulso afectivo, de cualquier pasión que considere peligrosa, gobierna su conducta usando la racionalidad, es, cero bajo cero sentimental, porque para los estoicos las pasiones son enfermedades del alma, las pasiones son irracionales, llevan a la desdicha. Los estoicos ignoran la compasión porque la compasión es reflejo de la autocompasión. Recuerde que este es un ideal, En cambio, vamos al contraste, al ideal epicúreo. Huye de esa pose heroica, obviamente, que tiene el estoico. Admite las pasiones, porque piensa que puede controlarlas con la razón, con el intelecto. El epicúreo acepta que la vida es sufrimiento, que es un cúmulo de emociones. El epicúreo está convencido que puede contener los sentimientos para que no lo dañen. Recuerde que esto es un ideal, reitero. Y al igual que los estoicos, pues el epicúreo cultiva, trabaja la serenidad. Mire, es muy interesante siempre lo griego. En griego, serenidad se dice ataraxia. La ataraxia, que es uno de los grandes fundamentos de la dicha, dominarse a sí mismo, ser templado, tener templanza. El epicúreo sufre, pero aprende, busca cómo aprender. Cómo aprender a sobreponerse ante el dolor, aunque lo dañen, se queje o llore, busca cómo sobreponerse, ¿no? Con la idea de que el sufrimiento dura poco. Entonces evoca el recuerdo de los tiempos felices como una especie de antídoto contra los momentos de dolor, aprende a expresar gratitud, agradece los momentos en los que ha sido feliz, agradece la dicha de estar vivo y da gracias por la amistad. En cambio, el estoico es inmutable. No se queja, no gime, no llora, su ánimo es implacable, no le interesan, aunque conoce los conceptos y conoce estas emociones, no le interesa ni la compasión ni la comprensión. Es partidario de los lazos familiares, al menos en teoría, ¿no? En el ideal, aunque si leemos toda esta transición, ¿no? Toda la historia de lo que es esta escuela de los estoicos y de los epicúreos, pues vemos que
Poco está en la práctica en las biografías de los filósofos. Obviamente le da valor a la amistad, pero al mismo tiempo siempre está muy alerta ante los embates del amor y la pasión. Y aquí desde la perspectiva, fíjese, de los epicúreos, los estoicos no se enamoran, porque el amor es una idealización que en la práctica de la vida dichosa no puede entrar porque es erróneo. Esa decisión es errónea. El amor lleva en sí mismo el dolor, lleva en sí mismo el error, el fracaso, porque tiene su origen en un ideal. Los estoicos no contraen matrimonio, sino que buscan relaciones sexuales que no dañen, que no sean idealizadas, que no comprometan. Estos estoicos no aceptan las actitudes políticas, es decir, no acuden a reuniones con mucha gente. Recuerda que el concepto de lo político proviene de polis, de ciudad, es decir, de vivir en sociedad. Y no acuden a esto, no son políticos los estoicos, porque ellos velan por sus intereses y por su futuro, aman su mundo, pero paradójicamente, nunca abandonan a un amigo. Esto de la amistad es bien importante, es de verdad relevante en estos ideales filosóficos. El estoico detesta ser criticado, sabe dialogar, es decir, tiene con qué dialogar, tiene cultura, ha estudiado, estudia, pero nunca va a ser un artista porque no concibe, no le interesan las pasiones que desde el helenismo se consideran fundamentales para una vida artística. Bueno, el estoico incluso dormido, ¿no? Sus sueños son ecuánimes. Pero decíamos esto de la amistad porque es muy clara en esta filosofía donde el amigo es importantísimo y se puede llegar a morir por él si es preciso. Porque para los estoicos, el único tipo de amor que no daña, que no altera el ánimo, es la verdadera amistad. ¿Qué es la verdadera amistad para los estoicos? En la que prevalece la búsqueda del bien mutuo, del bien de ambos, ¿no? Del bien común de los amigos, no de la sociedad. Tanto estoicos como epicúreos coinciden, los dos coinciden, estas dos escuelas coinciden que la vida retirada de la sociedad, sin grandes riquezas, viviendo solo y estrictamente con lo necesario, pues resguarda, ¿no? De alguna manera la felicidad. Los epicúreos desconfían de la gente y de los poderosos y de las masas incultas e ignorantes, pero al mismo tiempo evitan el extremo de rechazar lo social porque no son escépticos, son intelectuales. Se alejan de grupos sociales ignorantes, prefieren confiar más en la amistad que en la justicia, intentan construirse una vida de paz retirada de los movimientos ciudadanos que pretenden aplausos populares, adulaciones con el fin de agradar a la gente. El epicúreo es discreto, dijimos, cultiva la amistad, el estudio, con los que disfruta muchísimo. El estoico acepta el progreso social, son más socialmente activos, pero no se involucran directamente con las masas ignorantes. Lo que le interesa al estoico de algún modo como ideal, pues es ser un modelo social, es decir, un individuo sin vicios pasionales, pero el problema es que casi siempre se pone por encima de los demás, se cree superior moral y éticamente. Digamos que para la escuela de los epicúreos, la libertad, fíjese, para los epicúreos, esto es muy lindo, la libertad es la facultad de obrar uno mismo por su propio impulso y la esclavitud es la privación de la acción independiente. Estoy citando a Carlos García Gual, con su texto El sabio epicúreo y el sabio estoico. Los estoicos se construyen una vida que no lo dañe a sí mismo ni daña a los demás, pero recuerde, los estoicos no son compasivos ni comprensivos. Esto es muy importante, porque la compasión y la comprensión, ya estamos hablando de las pasiones. El estoico también rechaza la clemencia, la benevolencia, por eso son amigos de los iguales, de los que piensan como ellos, dice García Gual. Si el estoico toca bien la flauta, buscará amigos que toquen bien la flauta. Ahora, si el estoico se inclina por los sociales porque pone a prueba su templanza, su autodominio, toma todas estas bajezas, ¿no?, de lo social, pues casi como un medio de práctica para la serenidad del ánimo
Y pues hay que recordar que tanto la filosofía epicúrea como la estoica pretendían ser filosofías prácticas, pero son un ideal. Y ese ideal tiene puntos en común entre estoicos y epicúreos, como dijimos, podría ser la autosuficiencia. Buscan la autosuficiencia en todos los sentidos, el aprecio a la amistad, que también ya comentamos, el no embriagarse, porque usted sabe, el vino nubla el intelecto, desaparece la razón y despierta las pasiones. Ni estoicos ni epicúreos cultivan la ironía para dañar a los demás. Sí la cultivan, pero no con el propósito de dañar al otro, de engañar al otro, ¿no? Los estoicos solo se juzgan a sí mismos, pero les molesta mucho la ignorancia de las masas. En cierto sentido, con su propio, ¿no? su propio juicio, están también enjuiciando de algún modo al ignorante o a la ignorancia, porque el estoico pues busca la excelencia, ¿no? Busca el éxito en la excelencia y en una excelencia que solo depende de él. Trabaja para conseguir una actitud de dicha. Fíjense, el trabajo está en la actitud de la felicidad, en la actitud de la dicha, en la actitud de la serenidad. El estoico le dice sí a la vida, es una afirmación a la vida, pero cuidado porque los coach de hoy, esos que ganan mucho dinero promoviendo la felicidad, han leído mal el estoicismo, o quizá ni lo han leído. ¿Quién se atreve a hablar de la felicidad si no ha leído a los griegos, a los helenistas, a los romanos? Por eso hay que tener cuidado con esos vendedores de yo le enseño a ser feliz, del yo le enseño cómo ser dichosa, del yo lo guío hacia el bienestar. Estas gentes son habilísimas. Usan el término estoico como una práctica narcisista. Ese es un estoicismo falso, como quien promueve esos tallercillos, esos cursillos de felicidad y bienestar, pues no deja de ser gracioso, ¿no? No deja de tener gracia, pues como los coaches de la felicidad y el bienestar aseguran dar solución a los problemas de la vida, imagínense, y luego usan la palabra y el término estoicismo. Bueno, a mí esto me resulta muy gracioso, el que hoy día se hable constantemente del estoicismo y la gente diga es que soy muy estoico, no, yo soy muy estoica. Bueno, yo me pregunto qué y cómo interpreta el estoicismo, pues lo hace como un narcisismo. Dicen, mire cómo me ha dañado la vida, mire todo lo que hago para levantarme del sufrimiento, mire mis heridas que el destino, la vida, los demás me han hecho. Esto es tremendo. Los llamados coach, ¿no? De los estoicos que no saben qué es el estoicismo. Un estoico hoy es el que da su vida trabajando para sacar adelante a su familia. Una mujer estoica es la viuda o la mujer paterfamilia que sale de su casa a trabajar para mantener a sus hijos. Un estoico es el que lucha en la vida para salir adelante, que busca la excelencia en lo que hace. Un estoico no es el que tiene dinero y paga para que le digan que es estoico, que es valiente, que paga para que le diga tú puedes, ánimo. El estoico griego, el estoico helenista no necesita eso, porque tiene el fuego de la voluntad dentro y va aprendiendo cómo encender la mecha. Y le cuesta un mundo, Entonces, por eso me hace gracia que muchos individuos o individuas que tienen una vida acomodada digan que son estoicos o que son estoicas porque sufren mucho. Hay que tener respeto por los estoicos, por los que trabajan en serio, por los que trabajan de verdad, no por los narcisistas que viven cómodamente y dicen que sufren y que son estoicos, porque hay gente que cuando se siente frustrada acude a la filosofía como consuelo. Entonces, bueno, cuando hablamos de filosofía hay que dejar muy en claro de qué hablamos. Quizá mejor habría que decir que vivimos en sociedades que han fracasado en la búsqueda de la felicidad, que no saben cómo trabajar. Recordemos, el estoicismo es un ideal. Es el ideal de Sísifo, que sube constantemente una piedra hasta la cima. Es el ideal de Prometeo, que soporta
el dolor con esperanza, es el ideal de un profesor de griego, y aquí me estoy refiriendo a la obra de Han Kang, la clase de griego, que sabe que quedará ciego y que buscará mirar al mundo con sentidos internos. El estoicismo es el ideal de una mujer que sufre y enmudece, como en la obra de Han Kang, y que logra reconciliarse consigo misma. El estoicismo es el ideal de Borges, que sin luz en sus ojos no dejó de escribir. Estoica la literatura que no se conforma con simplemente entretener. Estoico el lector y la lectora que estudian más que leer. Estoica la mujer de Bath, este personaje maravilloso de los cuentos de Canterbury, de este autor inglés, que se casó 5 veces, la mujer de Bath, de Chaucer, el libro de Chaucer, que se casó 5 veces, mire, y que además se declaró dueña de su cuerpo y de su goce. Lo declara Chaucer en esta obra, decíamos los cuentos de Canterbury, crea este personaje maravilloso, la mujer de Bath, en 1387. Estoico, el Quijote, que fue escrito por Miguel de Cervantes, para decir cosas que la ley no permitía ni entonces ni hoy. Y ni entonces ni hoy, muchas de esas cosas todavía resultan descubiertas fácilmente por el lector, por la lectora hábil que estudia y se enfrenta a ellas. Estoicas las obras literarias, estoicas las obras literarias, que sobreviven a lo largo del tiempo a pesar de las limitaciones que se imponen a la idea de libertad. Estoico Cervantes, en ese sentido en el que fue el auténtico ingeniero del concepto de la libertad humana. Un estoico él, el soldado, el manco de Lepanto, el cautivo. Estoico el ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, que sigue cabalgando. Todo un tema, el estoicismo. Y esta cuestión habría como que reacomodarla, ¿no? ¿Cómo se está usando actualmente? Entonces, más que un juicio, porque lo hago, más que un juicio, es regresar a la lectura de la filosofía griega, de la filosofía helenística, de la filosofía romana. Leer y estudiar. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.